Hola, soy Alberico Barrios, fui periodista. ¿Cómo están? ¿Para qué votamos? Sería el tema que me gustaría comentar con ustedes hoy. ¿Para qué votamos en las elecciones donde elegimos nuestros representantes para el gobierno departamental, en el caso que hayan votado por eso, o el gobierno nacional, en el caso que también hayan votado con esa lista? Esa lista que hace poco introdujimos en las urnas para elegir quiénes deberían o quiénes queremos que lideren los partidos políticos que hay en Uruguay. Pero votamos después para elegir quién nos gustaría que fuera la persona que desempeña la presidencia. Y eventualmente, cuando hay cierta competencia, vamos a lo que le llamamos el balotaje, que es elegir básicamente entre dos personas para que sean presidente y su equipo los que gobiernen el Uruguay. En mi larga experiencia ya con 72 años y muchísimos de periodista y también muchísimos como elector, he votado siempre en Uruguay, en todas las elecciones que se me ha permitido, y han sido muchas. He sacado algunas conclusiones, algunas muy sencillas. Por ejemplo, ¿por qué votamos a cerca de 500 personas, sumando las dos listas? Tal vez no sean tantas, pero son muchas, más de 100 por supuesto. Las votamos y no las conocemos. No digo que tengamos que conocer a la persona a la que votamos a la presidencia personalmente. Es un poco difícil eso, especialmente cuando uno vive lejos de los lugares donde estas personas se mueven, o simplemente no quiere conocerla. A mí se me han facilitado las cosas porque después de más de 30 años de periodista he tenido oportunidad de conocer a casi todas las personas que han sido presidentes en Uruguay. También los vice, también los senadores, no a todos, pero a muchos, también los diputados. En el caso de los ediles, por ejemplo, también he conocido muchos, particularmente en Canelones, donde tuve mi publicación llamada El Corresponsal durante casi 10 Cámara años. De velocidad reportada más adelante. Durante casi 10 años fui al Parlamento de Canelones y los conozco a todos. Por lo tanto, la mayoría de quienes en aquel momento fueron ediles hoy son diputados o candidatos a diputados. Pero estoy hablando de las personas comunes. Por mi profesión, yo también soy común, pero quiero decir que tuve más oportunidad de conocer a los políticos y las personas que yo creía que podían representar a mis intereses y los de mi familia. El punto que quiero comentar con ustedes es este: ¿por qué votamos a las personas y luego nos desentendemos o no intentamos conocerlas en persona? Hoy hay una gran herramienta, enorme, fantástica herramienta. Yo creo que después de Gutenberg, aquel alemán que inventó la imprenta para hacernos conocer el pensamiento de personas a quien nunca conocimos, yo creo que el celular debe ser el mayor invento de comunicación entre los seres humanos después del lenguaje hablado y del de señas también. Porque me felicito de ver que hasta las personas más pobres tienen un celular y deben tenerlo. Y yo diría que con el tiempo, ahora Antel está regalando a los pensionistas un celular o una tablet para que se puedan comunicar entre sí, con su familia y que ese es mi punto hoy, con las personas a las que votan para ser gobernantes. ¿Por qué todo este razonamiento? Mi hijo me dice que lo hago muy largo siempre, pero no es para personas ágiles de mente como él o jóvenes. Lo hago para que usted y yo, que somos ya grandes, por lo menos después de los 40, después de los 50, está bien, ¿por qué las personas no se interesan en conocer a sus representantes? Yo había puesto hace poco en un tweet, que ustedes ahora se llama X, que si usted no tiene el teléfono de la persona del 1, 2 y 3 de la lista que votó, usted tiró su voto.
lo tiró ahí como quien tira, no digo a la basura, pero no tiene ningún efecto práctico el voto. El voto tiene que ser, yo te doy mi confianza y ahora te doy mi voto a las personas a las que usted y yo elegimos, pero tiene que haber algún vínculo. Un voto cada 5 años y dejar en libertad a nuestros representantes para que después de denunciar lo que quieren hacer y que finalmente a veces no hacen, es un desperdicio de el poder que tiene una persona cuando va a votar. Es una pena. Y sigo bajando el nivel. Yo tengo personas que también por conocimiento de mi trayectoria periodística confían en mí, creen que yo, en fin, tengo alguna información que ellos no tienen. Algunas veces es verdad, sí tengo, y además tengo un cierto conocimiento de las personas que hoy ocupan lugares de poder, también es cierto. Tuve y tengo la suerte de poder comunicarme con el presidente de la República y con otros presidentes que estuvieron antes, simplemente porque mantengo mi distancia de presidente ciudadano, obviamente también porque voto, pero básicamente porque al haberlos conocido fui generando una distancia y a la vez un vínculo de consideración y de respeto que mantengo. Se imaginan que si tengo el teléfono del presidente con el cual a veces me comunico y él tiene la gentileza de responder, también tengo de senadores, y no solamente del partido que voté, sino de otros, para preguntarles ahora como persona simple y sencilla, ya estoy retirado del periodismo activo, para preguntarle determinados caminos para reclamar, proponer tal cosa, informarles de que hay una persona que tal cosa, tal situación. Y muchos de ellos tienen la gentileza de responder, muchos. Yo quisiera que mis nietos, mis hijos lo intentan creo, pero mis nietos tuvieran la oportunidad de tener eso que dije yo, que es el vínculo con la persona que votaron. Lo tenemos con nuestros padres a través del celular, bienvenido sea, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos. Y luego debería seguir eso con la directora de nuestra escuela, con la maestra de nuestros hijos o nietos, con algunos policías de la seccional, con personas que en la salud nos han merecido confianza, que se han comportado más allá incluso de su deber, con algunos comerciantes, con los que prestan servicios en nuestras casas, electricistas, sanitarios, mecánicos. ¿Por qué no tener ese vínculo con los políticos a los que votamos? Algunos se niegan, yo lo sé, algunos se niegan. Obviamente a esas personas hay que borrarlas, como dice Guaraní en la canción ya conocida por todos, La Villerita. Hay que borrarlos, sí hay que borrarlos. La persona que pide el voto a veces hasta nos visitan y luego se borran, no contestan los mensajes, no tienen con nosotros un vínculo, hay que borrarlos. Porque hay otros políticos, algunos antiguos y otros modernos, que sí tienen la constancia de hacernos ver que tienen interés por nuestras denuncias, por nuestras proposiciones, con nuestras opiniones, que debería ser para ellos lo más valioso, mantener ese vínculo de confianza. Es más, yo creo que un político cuando presenta su programa de gobierno, sea el concejal de la zona, sea el edil, diputado, senador o hasta el presidente, deberían decirnos también cómo piensan hacerlo, en qué tiempo piensan hacerlo y si no lo hacen, ¿por qué no lo hicieron? Ese es un vínculo real. Ese es el vínculo que a veces tenemos con nuestros padres, diciéndole, yo quisiera tal cosa, voy a tratar de hacerlo de tal forma, ¿qué te parece? Y si no lo hacemos, como me pasó a mí, mis padres querían que yo fuera universitario y no llegué, decirles por qué no pude, no quise o no supe. En realidad no supe hacerlo, o no pude, no sé. Ese vínculo tiene que ser la forma moderna de democracia. Votar pero mantener el vínculo, exigir a nuestros representantes por qué no se hizo tal cosa que usted prometió. Explíqueme.
Yo creo que ahora con los grupos de WhatsApp se podría perfectamente pedirles, exigirle a nuestros representantes que nos expliquen por qué no. Y sigo bajando de nivel, aún el último nivel, antes de terminar esta reflexión que quería compartir con ustedes. Hay personas que me consta que han votado a un partido que yo no he votado y me piden ayuda para tal o cual trámite o piden saber cómo hacer tal o cual cosa. Y yo naturalmente tengo que recurrir a las personas a las que voté para que me digan cómo se hace tal o cual cosa, porque no sé todo, sé mucho, pero no sé todo. El diablo sabe más por viejo que por diablo, y los periodistas igual. Y esas personas tienen la gentileza de responderme y yo a su vez auxilio a quienes sé que son mis adversarios políticos, o por lo menos adversarios como votantes. Lo hago con todo gusto. Me siento útil, me siento bien haciendo esos favores personales, la mayoría de ellos, sin mayor aspaviento. Le digo, mirá, te averigüé que tal cosa se hace de tal forma, y quedan encantados. Yo espero que tengan en cuenta que yo soy un adversario en el sentido político partidario, y que igual lo hago, y que igual mis representantes me responden, como muchos, por ejemplo, en estos 5 años me han respondido, y también de la oposición, generosa y respetuosamente me ha respondido, y yo le traslado a estas personas que me consultan, que son de mi amistad o de mi conocimiento. Creo que tengo más de 5.000 contactos en este celular. Pero volviendo al principio, digo, si usted vota debería retener una de las listas, porque se pueden retirar de la sala de votación. Lo invito a que lo hagan ahora en la elección nacional que viene, y trate de saber quiénes son esas personas, de qué viven, especialmente de qué viven, o cómo, de qué han vivido hasta ahora, y tratar de conseguir el celular de esa persona. Porque las listas sábanas son un problema que arrastramos hace muchos años, pero los nombres están allí, y conseguir por lo menos el nombre del principal candidato a concejal que aspira a ser el alcalde, conseguir el teléfono celular también del edil a quien votamos, y seguramente él proporcionará el teléfono de otros ediles, debería hacerlo. Lo mismo de los diputados, mucho más de los senadores, y obviamente, si se pudiera, el del presidente o candidato a presidente que nosotros queremos elegir. Eso mantendría nuestra democracia sana, les haría sentir a ellos la importancia que tiene para nosotros esa comunicación que yo he practicado, pero lo hago porque fui periodista y eso facilita las cosas, aunque no siempre da resultado, pero a mí me ha dado resultado porque, como digo, he mantenido una cierta distancia entre esa autoridad que elegí con mi voto, aunque solo con mi voto, y la comunicación que he recibido. Así que en la próxima elección retire la lista que vota, póngase una en el bolsillo y recuerde eso, y cuando vayan a su barrio o trate a través de otras personas que han pedido su voto de conseguir ese teléfono, ese celular. Y después del tercer mensaje que usted le envíe, si no le responde, bórrelo, olvídelo y no lo vote nunca más. Esa persona solo quería su voto, no quería su vínculo, no quería su confianza, no quería, no digo su amistad, pero no quería ni siquiera su respeto. Ya he borrado a algunos los he borrado de mi lista de todo, para no comunicarme nunca más con ellos. Y por suerte, viendo cómo están conformadas las listas ahora, muchos se fueron por el caño, como decíamos en mi época. Lo invito a que haga eso. Pero recuerde que esta es solo mi opinión. ¿Y usted qué opina?